Muy buenas tardes para todos. En este momento damos la bienvenida a cada uno de los participantes que se está uniendo a través del fanpage de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Voy a mirar acá en mi dispositivo móvil la transmisión que se esté llevando a cabo de manera normal. Miremos a ver aquí. Listo, le estoy dando acá en el enlace para el Facebook y no me abre el evento acá, la transmisión en vivo. Entonces, por favor, nos confirman ahí si estamos en vivo ya, porque no me deja ver en mi dispositivo móvil la transmisión en vivo. Listo. Bueno, nuevamente les damos muchas gracias a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por esta amable invitación el día de hoy para hablar de un tema tan importante como lo es las declaraciones de renta para personas naturales. Vamos dando la bienvenida a cada uno de los participantes. Valga aclarar que este evento se lleva a cabo sin ningún tipo de lucro para ninguna de las partes. Simplemente es el ánimo de poder tener un rato agradable con nuestros amables espectadores de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Agradecimos a Flaminio y a Wendy la invitación que nos han realizado el día de hoy. Y le doy paso a mi compañera Tatiana Jiménez, quienes ustedes en alguna oportunidad han podido verla a través de Cocina Artesana en compañía de Fede Benítez, donde han demostrado algunas de las recetas que podemos llevar a cabo en nuestros hogares. Tatiana, bienvenida. Gracias, Rigoberto. Buenas tardes. Bueno, sí, en algunas ocasiones he compartido con ustedes algunas recetas con Fede, que es nuestra socia creativa de Cocina Artesana. Y bueno, estamos muy agradecidos con Casur por esta oportunidad que siempre nos da de compartir con ustedes y poder interactuar. Bueno, en este momento no puedo ver las preguntas, pero si quiere al final, pues tenemos una sección de preguntas y al final pues interactuamos resolviendo las preguntas. Esperamos que pues nos puedan acompañar y pues que disfruten estas recomendaciones que les vamos a dar porque además son muy importantes al momento de declarar renta. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les voy a contar de qué se trata pues el tema de Tributa. Tributa es una empresa que se constituyó el 8 de agosto del 2017. Somos un emprendimiento colombiano. En este momento, pues los fundadores son Rigoberto Estrada y pues yo, la persona que les estoy hablando. El propósito de Tributa, por favor, la devuelves la diapositiva. El propósito de Tributa es hacer un impacto importante en las empresas. Tributa es una empresa que se dedica a prestar servicios de contabilidad, consultoría, impuestos, legal, contable y jurídico. Entonces, nos encanta pues generar impacto en los emprendedores, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, prestándoles servicios pues integrales que sirvan para, digamos, hacer mejorar el negocio de cada empresario, ¿sí? Entonces, siempre pues cuando asesoramos a nuestros empresarios les decimos como que, bueno, usted dedíquese a su actividad y nosotros nos dedicamos a hacer pues el tema de estructura, el tema contable pues de la manera correcta para que pues los empresarios estén súper tranquilos con todo el tema. Entonces, pues es una empresa de Bogotá, es colombiana y pues en este momento estamos únicamente a nivel nacional, pero pues queremos expandirnos. Bueno, en cuanto a la presentación, por favor, sigues a la siguiente. Mi nombre pues es Tatiana Jiménez, yo soy contadora pública, egresada de la Universidad Piloto y tengo una especialización en impuestos en la Universidad de los Andes. Yo trabajé 10 años con la Universidad de los Andes y tengo actualmente pues 2 años de emprender con el tema de tributa. Rico, si quieres, sigue con tu presentación. Mucho gusto, mi nombre es Rigoberto Estrada, yo soy abogado de la Universidad Libre y pues hace 2 años tenemos este
emprendimiento en el cual hemos podido disfrutar de asesorar a personas naturales y a pequeñas empresas. Y por aquí saludamos a Rocío Herrera González. Tenemos 18 personas en este momento que están conectadas con Casur. Le damos la bienvenida. Y por aquí hay alguna pregunta de Rocío donde dice, ¿la declaración de renta lo puede hacer uno mismo o es necesario contratar el servicio de un contador? Bueno, Rocío, en el caso de persona natural, lo puede hacer la misma persona sin ningún problema, siempre y cuando, pues, obviamente se tengan todos los conocimientos para hacer ello. Y pues muchas personas las hacen ellos mismos, ¿sí? Porque no requiere, pues, firma de contador en el caso de personas naturales. Ya cuando son empresas y tienen la firma digital como tal, pues, es donde se requiere que tenga la firma del contador. La siguiente diapositiva, por favor. Listo, ahorita entonces vamos a hablar de los tipos de servicios que prestamos. Bueno, actualmente tenemos diferentes servicios, como les había comentado, hacemos declaraciones de renta, pues toda la parte contable de la empresa es el tema de todos los impuestos que son las retenciones en la fuente, el ICA, las declaraciones de renta, el RETE-IVA, el RETE-ICA. Hacemos el tema de los estados financieros, hacemos el tema del registro contable y pues en cuanto a la parte contable pues tenemos un excelente beneficio para temas de los emprendedores, entonces tenemos pues como la opción común que es llevar la contabilidad como la lleva un contador pues normalmente, o tenemos un plus que es también digamos, negociar con el emprendedor una parte de la contabilidad para que el costo salga un poco más económico y él tenga la posibilidad de acceder a un servicio contable. Entonces tenemos, digamos, como este valor agregado en tributa para las personas que son pequeñas y medianas empresas. Bueno, adicional, pues ya tenemos una parte legal. Si quieres, Rigo, tú cuentas la parte legal. Gracias, Tatiana. Por aquí ya tenemos 23 conectados. Antes de continuar a hablar un poquito de los servicios legales, le damos la bienvenida a Norberto Vargas. Es un fiel espectador de las transmisiones de Casur. He tenido la oportunidad de las otras ocasiones que nos hemos conectado para ver a Cocina Artesana y los otros eventos tan buenos que llevan a cabo Casur. A Norberto Vargas es un fiel ahí espectador y seguidor de la misma. Aprovechamos para agradecer nuevamente a Casur por esta invitación, a Wendy y a Flaminio. Y recordamos pues que esto lo hacemos con el ánimo de poder pasar un rato agradable y no hay ánimo de lucro en esta transmisión. Bueno, para continuar, los servicios legales que prestamos en Tributa, el cual Tatiana ya había comentado algunos respecto de la parte tributaria. Ahorita los legales tienen que ver, por ejemplo, como el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, todo lo que tiene que ver con entidades que estén bajo la vigilancia de alguna de las superintendencias. En este caso, la Ley 1480-2011 habla del Estatuto del Consumidor y está encargado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene que ver con todo lo que es ventas, compras, ya sea por internet, planes turísticos. Ustedes, por ejemplo, van y compran en Macro, en El Éxito, todo lo que tiene que ver con garantías, con reclamaciones, con retrato, bueno, todo este tipo de servicios. También asesoramos en cuanto a la ley 1715-2014, los diferentes beneficios tributarios en el manejo de energías limpias. Entonces, por ejemplo, la energía eólica, energía solar, todo lo que tiene que ver con paneles solares. Y esto tiene que ver para incentivar a las personas que si aplican este tipo de energías puedan hacerse acreedores de exclusiones en el IVA, la deducción de renta, en la depreciación acelerada o en la exclusión del gravamen arancelario que tiene que ver cuando importamos, ¿sí?, algún elemento, ¿sí?, por ejemplo un panel solar o algo que tenga un impuesto que se conoce como el gravamen arancelario. También asesoramos en todo lo que tiene que ver con peticiones, quejas y reclamos ante entidades públicas y privadas. Otro de los servicios tiene que ver con derecho laboral individual en el caso de los empleados. Entonces, por ejemplo, como cuáles son mis derechos, me pasó tal situación en la empresa,
En el caso de los empleadores, asesoramos en cuanto a la prevención y demás respecto al cuidado que hay que tener con las garantías, derechos y deberes de los empleados. Entonces, por ejemplo, si alguna persona dice quiero colocar una empresa, una inmobiliaria, quiero saber cuáles son mis actividades, cuáles son mis deberes como empleador, cuáles son las garantías que tengo que dar al empleado, bueno, todo esto. Otro de los servicios que prestamos son servicios jurídicos en generales más del ámbito, por ejemplo, civil, como capitulaciones, promesas de compraventa, contratos de compraventa, disolución y liquidación de la sociedad conyugal, bueno, etcétera. Eso es como, grosso modo, como los servicios que prestamos en Tributa. Y adicional a ello, tenemos un aliado estratégico, Financial Control Group, con nuestro amigo contador Alexander Sacristán, el cual prestamos los servicios de revisoría fiscal y auditoría. Entonces, esos son básicamente los servicios, grosso modo, que prestamos. Y antes de darle paso a mi compañera, por favor, la otra diapositiva, y vamos por aquí saludando a más espectadores. Lucea Fuque, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida. Miremos quién más hay por aquí. Norberto dice, doctora, que llegase a pasar si yo en algún año no reporto obligación en declaración de renta, sabiendo que al año gano lo suficiente para declararla, aunque hasta el momento he reportado durante todos los años anteriores la misma. Listo, Norberto, este tema lo tocaremos ahorita más adelante cuando lleguemos a un punto donde tiene que ver con las sanciones pecuniarias por parte de la DIAN. Gracias por la pregunta. Por favor, las diapositivas y le doy el paso a Tatiana. No veo las diapositivas. ¿Tú las ves, Rigo? No, Tati, estamos esperando aquí un momentico que nos coloquen las diapositivas. Vamos a tener un poquito de paciencia. Mientras tanto, vamos dándole la bienvenida a las nuevas personas que están aquí conectándose a la caja de sueldos de retiro de la policía a través de Facebook. En este momento, Tati, tenemos 23 conectados. Ah, excelente. Las personas que se están conectando. Las preguntas que tengan, pues no las pueden hacer. Al final tenemos una sección también de preguntas. Y si no, pues también nos pueden contactar en las redes sociales. Nosotros estamos como Tributa. Nuestro logo es amarillo. Y está Tributa-medio TAM. Entonces, y ahí también nos pueden contactar. No sé si ya están las diapositivas. Todavía no, Tati, mientras nos colocan las diapositivas, les voy a hablar un poquito del significado de dónde sale el nombre de Tributa, ¿sí? Tribu-ta, ¿sí? Tiene que ver con tributos, pero a la vez decidimos colocarle como un guión en la mitad a Tributa para poder tener como ese significado de que es una tribu. Y el eslogan que acompaña el dibujo, ¿sí? Donde hay como una chocita, hay un cacique, hay unas flechas, dice como donde el cacique eres tú, es decir, cada uno de los clientes que viene a esta tribu, que se llama Tributa, puede tener el acompañamiento, la tranquilidad de que vamos a poder asesorarles en la parte tributaria, en la parte contable y en algunos servicios legales. Entonces de allí es donde viene pues como tal el significado. Más adelante podemos ver cuando estén las diapositivas, en este momento no las estamos viendo, pero cuando se nos puedan habilitar las diapositivas, vamos a ver más adelante el logo. Bueno, mientras tanto, miremos quién más se ha conectado por aquí en el Facebook. Y Marta Patricia Galindo Chávez. Hola, buenas tardes, bienvenida Marta. Listo, muy bien, listo. Entonces vamos a continuar mientras nos dan paso a las diapositivas. Entonces, listo, acá ya tenemos las diapositivas. Por favor, la anterior. Ahí, listo. Perfecto. Listo. ¿Qué es declarar renta? Simplemente declarar renta tiene que ver con todas las personas, empleados o independientes, ¿sí? Recibimos ingresos. Quienes recibimos ingresos y superamos unos topes, es lo que se conoce con el llegar a pagar el impuesto de declaración de renta. Es decir, superamos los topes que el Estado o como tal tiene para poder aplicar a este impuesto. Eso tanto es para empleados como independientes. ¿Y de dónde podemos tener esos ingresos y que superemos esas tarifas? A través de los salarios, las comisiones. También puede ser a través del patrimonio, ¿sí? No necesariamente tienen que ser los ingresos que percibamos
como tal en dinero, sino que puede ser el patrimonio que tengamos. Más adelante vamos a ver qué es el patrimonio. Y también tiene que ver con otro tipo de ingresos que percibimos durante el año gravable. Para esta ocasión estamos hablando del año gravable 2019. Recuerden que nosotros declaramos año vencido. Entonces, eso es lo que tiene que ver con declarar renta. La siguiente diapositiva, por favor. Listo. Aquí el Estado, a través de la DIAN, establece en el estatuto tributario las diferentes condiciones mediante las cuales si una persona cumple con cualquiera de estas aristas que ustedes pueden ver en pantalla, tiene la obligación de declarar renta. Y hay algo importante, no siempre declarar renta significa que tengamos que pagar impuesto, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy claro. Para el año 2019, si nosotros obtuvimos ingresos iguales o mayores en alguna de las siguientes aristas, tenemos que declarar renta. El primero tiene que ver con los ingresos. Si tuvimos ingresos, ya sea como independientes, como ingresos laborales, por 47.978.000 pesos o más, tenemos que declarar renta. Si efectuamos compras por 47.978.000 pesos o más, también tenemos que declarar renta. Otra de las aristas es si nosotros recibimos consignaciones, ¿sí? O sea, en nuestras cuentas por valor de 47.978.000 pesos o más, tenemos que declarar renta. Y aquí hay algo muy importante respecto a las consignaciones. Es aquello de no prestar nuestras cuentas. No se recomienda prestar nuestras cuentas bancarias. Que hágame el favor y deme su número de cuenta para recibir un dinero que me enviaron del exterior. Usted lo puede hacer, pero esto le va a incrementar sus ingresos. Ahora, ustedes se preguntarán, qué pasa si, por ejemplo, yo tuve ingresos de 40 millones en consignaciones y esos 40 millones son míos, pero le hice el favor a alguien de recibir 10 millones? Ahí ya separamos los 40, ahí ya superamos los 47 millones, ¿no? Uno tiene la obligación de declarar renta. Primero, ahí va a tener que pagar usted por la declaración de renta, ¿cierto? Segundo, usted va a declarar realmente lo que tuvo de ingresos, que en este caso pues fueron 40 millones, ¿sí? Y esos 10 millones de más que recibimos, usted tiene que tener soporte en el caso de que la DIAN lo llegue a requerir, de decir, esos 10 millones que yo recibí en mi cuenta no eran míos, yo le presté la cuenta a fulanito de tal, pero esto debe ser soportado. De lo contrario, la DIAN nos va a decir, no señor, usted no pudo soportar esos 10 millones adicionales, entonces por favor declara en cuanto a esos 10 millones. Listo. Y la otra arista tiene que ver con los bienes. Y este es el patrimonio. Es decir, si nosotros tenemos bienes, una casa, un lote, un apartamento, tenemos parqueaderos en nuestro conjunto residencial, y estos suman el valor de 154.215.000 pesos o más, también tenemos que declarar renta por patrimonio, que es lo que se conoce. Tati, algo para redondear en cuanto a ingresos, compras, consignaciones o bienes. No, yo pienso que la información así está muy completa. Eh, bueno, entonces, frente al tema pues de ya saber cómo cumplimos las tarifas, ¿sí? Para declarar renta, pues hay que estar muy pendiente de pronto para que ustedes ingresen a la página de la DIAN, ¿sí? Y sobre todo en esta época, si tienen de pronto sospechas de que tienen que declarar renta, eh, pues ingresen y bajen un reporte que aparece en la página de la DIAN, que es el reporte de terceros. Y adicional pidan los extractos bancarios de los movimientos que hicieron durante el año 2019 con cierre a 31 de diciembre para poder determinar si ustedes superaron esas tarifas o si evidentemente pues no tienen que declarar renta, pero sí es importante que en este momento, pues antes de los vencimientos, hagamos esa tarea porque pues a veces no tenemos la contraseña o a veces, bueno, no sé, de pronto no podemos acceder al banco y pues se pasa la fecha de vencimiento y pues no pagar sanción o pagarlo después, pues no es muy recomendable tampoco. Entonces, frente a las deducciones de la declaración, esto pues son muy importantes también tenerlas en cuenta porque esto nos va a ayudar a disminuir el impuesto que tenemos que pagar, ¿sí? Entonces,
es muy importante también ir reuniendo esta documentación también para el momento de hacer la declaración de renta. ¿Ahí me ves, Rigoberto? No, Tati, no la estoy. Bueno, pero me escuchas bien, ¿sí? Sí, estamos escuchando bien. Perfecto. Entonces, no importa. Entonces, frente a las deducciones de la declaración de renta, está la medicina prepagada. Las personas que pagan medicina prepagada se pueden deducir un porcentaje de la medicina prepagada. También las personas que tienen un dependiente económico, padres, hijos que están a cargo de ellos y que pues efectivamente ellos no reciben ningún ingreso y pues también pueden tomarse el 10% de los ingresos y hasta, digamos que hay una determinante que son 32 juguetes que eso da 1.096.000 pesos. Entonces, las personas que tengan dependientes, pues también pueden tomarse en una deducción para ayudar a disminuir su declaración de renta. Los intereses en temas de préstamo hipotecario también sirven, sobre todo, estas son deducciones especiales para las personas que son empleadas, que son asalariadas y que pues sus ingresos superaron para declarar, entonces ellos pueden obtener estos beneficios. También los aportes que hagan a AFC y los ahorros voluntarios en los fondos de pensiones obligatorias. Y por ejemplo, hay algo pues también muy importante que a veces no lo tenemos muy en cuenta, pero pues sin embargo suma, que es el tema del 4 por mil, que son las deducciones que nos hacen en los bancos. Estos descuentos por 4 por mil también los podemos tener en cuenta en la declaración de renta y nos van a ayudar a disminuir el impuesto. Y en caso de que hayamos realizado donaciones, también nos ayuda a disminuir el impuesto. Entonces es importante reunir estos documentos, tanto de si pagamos medicina prepagada, si tenemos un dependiente económico, pues manifestarlo para que se tenga en cuenta al momento de hacer la declaración de renta, o los aportes a AFC o los intereses que se pagan en un crédito hipotecario. Y pues todos estos documentos tributarios es importante tenerlos reunidos, sobre todo por esta fecha, porque pues a veces por X o Y motivo pues no se logra de un día para otro, entonces tenerlos con tiempo. En el caso de los independientes, pues son los costos y los gastos pues debidamente justificados, y pues dentro de costos pues hay muchas aristas en las que se pueden tener en cuenta, pero lo importante es tener todos los documentos de los costos y gastos que se han generado. Puedo dar un ejemplo ahí, puede ser el impuesto predial, algunos gastos que se han efectuado para la actividad económica de la empresa. Entonces, básicamente, pues son estos las recomendaciones que nosotros hacemos frente a la declaración de renta. Rigo, pues si quieres cuéntanos de la sanción, ya que nos estaban preguntando por ahí, ¿qué pasa si no se hace la declaración de renta? Bueno, Tati, antes de continuar, vamos a dar un espacio acá un momentico para las personas que tengan preguntas en cuanto a lo que hemos visto, ¿sí? Hasta el momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no hemos entendido, para que puedan escribir. Y vamos dando la bienvenida a las personas que también se conectan. En este momento, Tati, tenemos 35 personas y aprovechamos este momento para agradecer una vez más a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, especialmente a Wendy y a Flaminio, quienes muy amablemente nos han invitado el día de hoy. Bueno, miremos por aquí algunas preguntas. Rocío Herrera González dice, los préstamos suman, pero también reducen. Bueno, cuando tenemos algún tipo de préstamo, por ejemplo, consumo, tarjeta de crédito y todo esto, pues hay que mirar los porcentajes y demás que podrían permitirnos llegar a este criterio de deducir. Pero básicamente, Rocío, lo que está estipulado por el Estatuto Tributario para deducir, recordemos, es la medicina prepagada, el dependiente económico, los intereses o corrección monetaria, los préstamos para adquisición de vivienda, los aportes a cuentas AFC, los ahorros voluntarios en fondos de pensiones obligatorias, también los ahorros en fondos de, bueno, el fondo de pensiones voluntarios, el 50% del 4 por mil,
y las donaciones. Naciones. Estas son básicamente las deducciones, Rocío, como tal, que estipula el estatuto tributario. Y aquí hay algo bien importante para mencionar, las donaciones. Por ejemplo, yo pertenezco a X iglesia y yo pago lo que se conoce como el diezmo, ¿sí? Entonces yo pago un diezmo, yo diligencio un documento donde pago el diezmo a la iglesia, ellos me dan a mí un soporte de que yo doné, o al finalizar el año yo pido una certificación de las donaciones que realicé, y esto lo podemos deducir en la declaración de renta. Ahora, valga aclarar que cada una de estas deducciones hay unos porcentajes establecidos en la ley, ¿sí? En el estatuto tributario, y hay unos límites. Entonces, por ejemplo, en el caso de las donaciones puede ser hasta el 25% del valor donado. Bueno, miremos por acá más preguntas, Tati, antes de continuar. Listo, Rico. Si quieres me cuentas cuáles preguntas y yo te ayudo a responder porque no puedo verlas, pero igual acá estamos para responderlas. Listo, Tati. Aquí le voy a leer una pregunta de nuestro querido amigo y fiel espectador de CASUR, de Norberto Vargas. Dice, doctora, en mi caso, mi cédula termina en dígito 4. Siempre he declarado renta antes del 18 de octubre de cada año. Para este año de pandemia también debemos hacerlo para antes de esa fecha. Muchas gracias. Entonces termina en 4. Por favor, ¿nos puede decir los últimos dos dígitos, Norberto, de la cédula? Son los dos últimos dígitos que aparecen en el NIT, en este caso, porque pues digamos que para las personas extranjeras rige otro calendario tributario, pero entonces El los RUT. últimos que aparecen en el NIT sin el dígito de verificación. En el RUT, perdón. Número de identificación tributaria, es lo que se refiere Tati cuando dice NIT. Sí. Entonces, que básicamente para los colombianos nacionales es los mismos dos números que aparecen al finalizar la cédula. Entonces, Norberto, más adelante, si quiere, le enviamos el calendario, ¿sí? Por un mensaje, o nos puede escribir a las páginas de Tributa. Nosotros tenemos un calendario, o ahorita lo vamos a mostrar más adelante en otras diapositivas para que usted esté pendiente. En los últimos dos dígitos, allí aparece la fecha. Bueno, algo bien importante, ¿sí? Ahorita igual vamos a ir a las fechas de vencimiento, entonces ahí para que él nos deje los dos dígitos y le resolvemos la pregunta para que vea en qué fecha se le vence la declaración de renta, ¿sí? Listo, Tati, por aquí hay otro comentario, Tati, para que por favor nos ayude con eso, de Javier Escobar Grisales, donde dice, buenas tardes, en la página de la DIAN descargamos lo que manifestó de declaraciones de terceros. Muy bien, acá se refiere Javier a la información exógena. Háblenos un poquito de la información exógena, Tati. Perfecto, mira, la información exógena es un reporte que descargamos directamente de la página de la DIAN. A la página de la DIAN las personas naturales ingresan con su número de cédula y adicional a eso, pues tienen una clave que ya ha sido asignada al momento de hacer, digamos, la elaboración del RUT. Normalmente pues se hacía de manera presencial, ahorita lo están haciendo de forma virtual para las personas que lo hacen por primera vez. Lo que tienen que hacer es entrar y solicitar una cita. Y les va a llegar un correo para hacer la elaboración del RUT directamente de manera virtual por lo del COVID-19. Entonces, para que lo hagan con tiempo y para que no les coja la tarde al momento de hacer la declaración. Entonces, la información exógena, uno después de ingresar a la DIAN, uno baja un reporte, que es un reporte en Excel, donde está la información de las entidades que nos han reportado, que nos han hecho pagos a nosotros. Entonces, ejemplo, si yo trabajé con alguna entidad en Colombia, esta entidad va a reportar que me hizo un pago a mí de 60, 70 millones y esa información va a aparecer en la DIAN y por tal motivo yo voy a tener que hacer la declaración de acuerdo a mis ingresos. Entonces, es toda la información que reportan las empresas frente a la DIAN de los pagos que realizan. Muy bien, Tati, gracias. Por aquí algo importante, Tati, que no se nos olvide, es que la información exógena solamente es una guía, ¿sí? Que está ante la DIAN y la verdadera realidad económica la conoce cada persona. Entonces no podemos decir, ay, bajé el reporte de mi usuario de la DIAN de información exógena. O sea, solamente me reportó Bancolombia, me reportó Pepito Pérez que compré o vendí un vehículo, me aparece el reporte de la compra del bien inmueble de la casa,
pero mira, no me aparece tal movimiento financiero que yo hice, entonces no lo voy a reportar con mi contador. Recuerden que solamente es una guía, pero debemos ser muy honestos en esto, ya que por una o por otra fuente la DIAN puede llegar a conocer esto y es en lo que va a repercutir después en una corrección que tenemos que hacer de la declaración de renta. Antes de pasar al tema de la sanción, a la otra diapositiva, vamos a mirar comentarios por acá. Yolanda Gavilán dice, gracias por la buena información. Con mucho gusto, Yolanda. Recuerden nuestras redes sociales, allá aparecen. Pueden ver en la diapositiva, Tributa, el logo amarillito en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Por aquí dice Juan Jiménez. Buena tarde, gracias, muy importante su tema. Yo nunca he declarado renta. Bueno, aquí hay algo bien importante para mencionar ahorita respecto a las personas que no tienen la obligación de declarar renta, pero que se le efectúan retenciones durante el año, ¿sí? Ahorita vamos a tocar ese tema. Adonai Flores, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. A Flor María López. Y bueno, sigamos. Por favor, la diapositiva de la sanción. Listo. Vamos a responderle acá a Norberto. Norberto, cuando nosotros no presentamos la declaración de renta, ¿sí? Los meses son junio, agosto, septiembre, octubre, para persona natural. Cuando no presentamos la declaración de renta, el día que está estipulado en el calendario tributario, tenemos que presentarla y pagar una sanción que se conoce como sanción por extemporaneidad. Y esta equivale a un 5% del impuesto a cargo. Normalmente la sanción mínima, ¿sí?, está alrededor de unos 356.000 pesos. Es decir, aparte de lo que nos toque pagar en el impuesto, si es que tenemos que pagar, porque recuerden que no siempre declarar significa pagar, nos tocaría alistar 356.000 pesos adicionales por esa sanción por extemporaneidad más intereses moratorios. Entonces, no olvidemos eso. Listo. Vamos con la otra diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos un calendario tributario de las personas naturales. No sé si Rigoberto ya te respondió la persona que quería saber la fecha de vencimiento de su declaración. Por acá estoy viendo, Norberto, por favor nos envía los últimos dos números que terminan su cédula y es importante verificar estos números con el RUT, ¿sí? En la parte donde dice NIT, número único de identificación tributaria, que deben ser los mismos, ya que esto nos indica qué días que debemos presentar la declaración de renta. Entonces, los dos últimos numeritos, Norberto, o usted los puede ver ahí en pantalla, en la diapositiva. Sí, entonces, pues sí, bueno, los vencimientos de declaración de renta inician a partir del 11 de agosto, inician con los dígitos terminados en 99 y el 0. Y pues a partir de ahí, pues ya empieza todo el calendario tributario, pues para las personas naturales para declarar renta. Y termina pues el 21 de octubre del año pues en curso. Y pues recordar lo que dice Rigoberto, los dos últimos dígitos de la cédula para poder consultar la fecha de vencimiento y pues estar muy pendiente de esto porque pues 356.000 pesos en época de pandemia pues son muy importantes, ¿cierto? Entonces es importante hacer las cosas con tiempo. Pues ya Rigo nos va a contar acá un secreto de realmente de las personas que les hacen retenciones y que no tienen que declarar y pues que no saben qué hacer con esas retenciones, porque pues uno a veces, de hecho yo pienso que es un súper secreto realmente la investigación de Rigoberto, entonces para que nos la comparta. Bueno, gracias Tati. Normalmente nunca escuchamos este tipo de información que vamos a tocar en este momento a través de los medios o de las redes o que sea voz populi. Pero si ustedes se dan cuenta, para quienes son empleados, es decir, tienen un contrato laboral, una relación laboral legal, cuando van a hacer la declaración de renta, el contador entre los documentos que les solicita les pide el formulario 220 de la DIAN. Este formulario nosotros lo pedimos a nuestro empleador. Allí aparece de manera discriminada los ingresos que percibimos durante el año, ¿sí? Aparece cuánto aportamos a pensión, cuánto aportamos a salud, cuánto fueron nuestros ingresos por comisiones, por honorarios, por prima, bueno, etcétera.
Y hay una parte donde habla de retenciones en ese formulario. Entonces, digamos que durante el año nos retuvieron, digamos, 300.000 pesos. Esas retenciones se cruzan al momento de hacer la declaración de renta, ¿sí? Hasta ahí todo muy claro y eso siempre lo hemos visto. Eso se cruza para poder pagar menos impuestos, ¿sí? Es decir, es como si en el año de manera adelantada nos estuvieran descontando gota a gota algún porcentaje de lo que vamos a pagar finalizando el año. Es lo que es estas retenciones. Pero hay algo importante. Hay personas que no tienen la obligación de declarar. ¿Por qué no tienen la obligación de declarar? Devolvámonos por favor a la diapositiva, en las primeras donde están las tarifas, donde dice ingresos, bienes, consumo. ¿Por qué? Porque no llegan a esos topes, ¿sí? a ese valor que aparece allí, o porque no lo superaron. Pero resulta que a este tipo de personas les realizan retenciones. Entonces, ¿cuál es el secreto? Que en muchas ocasiones ese monto de retención abarca de tal manera un valor significativo que nosotros podemos declarar renta voluntariamente. Y esa, muy bien, esa está muy bien, gracias. Podemos declarar renta voluntariamente. Ahí donde están las tarifas, se está moviendo. Ahí, gracias. Entonces, podemos declarar renta como persona natural voluntariamente y decir, mire, durante todo este año 2019 me hicieron retenciones por tanto valor y yo no tengo la obligación de declarar porque no llegué a ninguno de estos valores que está en la diapositiva, por ninguno de esos conceptos, ni lo superé, pero quiero pedir la devolución de ese dinero que me retuvieron. Entonces, para que ustedes estén pendientes, las personas que no tienen la obligación de declarar, miren si les han realizado o efectuado retenciones, ¿sí? Y después de analizar la cantidad de retenciones, después de nosotros mirar en el caso de que lleguen con mucho gusto a buscar nuestros servicios, analizar la situación, podemos decir, mire, a usted durante el año le hicieron tanto retención, usted no tiene la obligación de declarar renta, sin embargo la puede presentar y posterior a ello podemos solicitar ese saldo. Entonces, ahorita en época de pandemia, pues caería de perlas el tener unos ingresos con los cuales no contábamos. Bueno, Tati, vamos a mirar por aquí preguntas. Quería complementarte algo, Rigo. Bueno, no sé si de pronto se me pasó a mí, pero para las personas también independientes que, por ejemplo, trabajan, les hacen, yo que sé, prestan un servicio y les hacen una retención, entonces también para estas retenciones que no las dejen perder. Entonces, las personas independientes. ¿Qué me ibas a decir, Rigoberto? O bueno, Tati, ya que usted habla de los independientes, por ejemplo, si yo soy independiente y tengo unos locales comerciales y arriendo estos locales comerciales, el predial que yo pago por estos locales comerciales también lo puedo colocar como costos en mi declaración de renta, ¿sí? O, por ejemplo, tuve algún evento con un cliente que le voy a alquilar un local comercial, ¿sí? Y pues compramos unos almuerzos, esto entraría dentro de los gastos, ¿sí? Porque la actividad o el fin de esto era poder negociar en cuanto al alquiler del local comercial. Entonces, este sería para el caso de independientes, que se pueden deducir costos y gastos dentro de la declaración de renta. Tati, vamos a mirar por aquí más comentarios y saludos y le paso alguna pregunta o algún saludo por allí para que usted pueda interactuar con las personas también que muy amablemente nos acompañan. Agradecemos una vez más a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, CASUR, Flaminio y Wendy por esta invitación. Estamos pasando una tarde maravillosa y esperamos que podamos conocer un poquito más de estos temas tan interesantes que tocan aquello de lo más importante para nosotros como lo es el bolsillo. Miremos por aquí más personas. Dice Luis Bello, los números de cédula terminados en 78, ¿qué fecha para presentar la declaración? Tati, Luis Bello dice, los números de cédula terminados en 78. Y antes de que Tati nos responda, recuerde que ustedes pueden ingresar a la página de la DIAN, ¿sí? O colocar en Google calendario tributario y allí les remite a la página de la DIAN. Pero si lo van a hacer a través de Google, por favor verificar que sí abra la página de la DIAN y allí aparece el calendario tributario. O con mucho gusto nos pueden escribir a nuestras redes sociales y resolver las dudas que no alcancemos a realizar a través de este evento. Tati, bien pueda.
Listo, el 78 es el 27 de agosto del año en curso, entonces ya casi le toca hacer la declaración de renta. Tati, otra pregunta por aquí de nuestra amable espectadora Flor María López Giraldo. Dice, si no tengo obligación de declarar y declaré el año pasado, ¿estoy obligada a seguir declarando? No, no necesariamente. Si declaró el año pasado porque cumplió los topes, imagino, pero si este año, o sea, es decir, si durante el 2019 no cumplió con las tarifas que ya anteriormente nombramos, que fueron los 47.900.000 algo, que no la tengo acá exactamente, y si de pronto no tiene un patrimonio en cuanto a bienes que supere los 146 millones, no tendría por qué hacer la declaración este año, que es del año grabable 2019, ¿sí? No es una determinante que porque uno haya declarado en un año, entonces tiene que declarar de ahí en adelante, a no ser de que sea una persona del régimen común que esté obligada a facturar y que pues digamos ya es otro tipo de régimen, entonces ahí sí tiene que elaborar sí o sí su declaración de renta, ¿sí? Muy bien, como dice Tati ahí, lo que ahora conocemos como responsable o no responsable de IVA, ¿sí? Si somos personas jurídicas, sí o sí, año a año tenemos que presentar declaración de renta, cosa que no pasa lo mismo con personas naturales, que depende de que igualemos los montos que esbozamos ahorita en la diapositiva o los superemos. Por acá hay otra pregunta, Tati, dice Rocío Herrera González, y para una persona natural, ¿cuál es el costo de la prestación de declaración de renta? Tati, ¿cuáles son los costos que manejamos, el margen de cobro por la declaración de renta? Aunque antes de que conteste Tati, pues siempre nosotros prestamos un servicio personalizado, Rocío, ¿sí? En el mercado, muchas personas o muchos otros que ejercen este tipo de servicios, lo que hacen es enviar un correo electrónico, por ejemplo, a la persona y como, mire a ver de ahí a usted qué le aplica y envíeme los documentos. En Tributa tenemos como propósito, dentro del servicio personalizado, enviar una encuesta de una manera muy detallada, donde preguntamos cada aspecto de una manera muy concreta, de una manera muy clara a las personas para que diligencie y pueda marcar casillas, pueda escribir sí, no, marcar 1, 2, 3 casillas de los ingresos que tuvieron. Es algo muy personalizado. Y normalmente lo que hacemos es hacer un estudio previo, enviar una encuesta, que la persona responda, nos envíe la documentación y analizamos cuánto se cobra por declaración de renta, pero se maneja un margen. Tati. Claro que sí, me encanta esa pregunta. No sé si Wendy pueda colaborarnos con la diapositiva en la última diapositiva para que vean la información también donde nos puedan contactar. Y antes pues agradecerles también por haber estado en este live con nosotros, acompañándonos y pues interactuando con nosotros. Bueno, frente a esa pregunta, nosotros tenemos tarifas desde 149.900 hasta 199.900, pero tenemos, digamos, acá un plus y pues lo que dice Rigoberto es muy cierto, nuestra asesoría es absolutamente personalizada. Durante todo el proceso van a tener pues un asesor, en este caso pues Rigoberto, yo siempre vamos a estar pendientes de su declaración de renta y pues solucionando las consultas que se vayan presentando durante el proceso. Adicional a ello, pues por época de pandemia estamos dando un 10% de descuento siempre y cuando tomen la declaración hasta el 30 de julio. Si la toman después ya no pueden adquirir el 10%, pero tenemos pues otro beneficio social, pues pesos de descuento en su declaración de renta. Entonces, pues nos encanta compartir con ustedes todos estos beneficios porque pues en época de pandemia sabemos pues todas las dificultades por las que hemos pasado y pues realmente tienen a 2 profesionales absolutamente preparados. También tenemos pues un equipo que nos apoya de 4 personas que nos ayudan a hacer el tema de las declaraciones de renta. Entonces todo el tiempo pues la asesoría va a ser muy personalizada y pues cualquier duda acá está nuestra información donde ustedes nos pueden contactar. Tenemos WhatsApp o nos pueden llamar también al número que es el 311-856-3163 o nos pueden escribir por redes sociales también.
si tienen alguna consulta o si desean acceder al servicio que prestamos. No sé, Rigo, si tú... Listo, Tati, por aquí tenemos 35 personas, ahorita llegamos a 40 personas, 40 espectadores de la familia Casur, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía. Excelente que nos estén acompañando. Bueno, miremos por aquí más comentarios. Dice Ricardo Quintero, Tati. Ricardo Quintero nos escribe: buenas tardes, mi esposa no labora, no recibe rentas ni usa tarjetas, pero por patrimonio familiar sí supera el valor estipulado como debe declarar. Me imagino que al final es cómo debe declarar, ¿cierto? Lo que yo entiendo es que dice que la persona, la esposa, cumple el requisito de 1,000 pesos en el tema del patrimonio. Entonces, si ella está, digamos, uno puede tener un apartamento que cueste 200 millones, pero si lo tengo compartido con otra persona, pues solo me tocan 100 millones a mí, entonces en ese caso no aplicaría. Pero si son más de los 154 millones, 215 mil pesos, entonces en este caso sí hay que hacer una elaboración de declaración de renta para presentar. Eso no significa que tienen que pagar, pero sí tienen que presentarlo, porque pues si no la DIAN ahorita está molestando mucho por el tema de los activos, pues digamos como no reportar estos activos que tenemos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces es mejor estar tranquilo y dormir tranquilo, pues, y saber que uno tiene todas sus cosas al día. Entonces en este caso sí tendríamos que hacer una elaboración de declaración de renta y pues lo más seguro es que depende del capital, casi siempre digamos que como hasta 500 millones en temas de bienes no tienen que pagar impuestos, pero pues ahí sí nos toca revisar como la tarifa específica de cuánto suman los bienes de la esposa de él, y también pues como no tiene ingresos, entonces lo más probable es que el impuesto salga a pagar en cero, ¿sí? Bueno, Tati, agradecemos ahí la respuesta a Ricardo Quintero, y recordemos que cuando hablamos de tener un apartamento, por ejemplo, compartido, es como tal que aparezcamos en la escritura y en el registro como tal, como propietario, ¿no? Y mirar el porcentaje que tenemos de ese apartamento, ¿sí? Exactamente. Y Tati nos dice Quique ya en Roca, bienvenido, nos dice: hola, buenas tardes. ¿Cuánto debo pagar más o menos a la DIAN por ingresos superiores a 47 millones? Bueno, Quique, eso depende, ¿sí? Porque pues cuando son los 47 millones, generalmente da impuesto a pagar cero, ¿sí? Hasta un promedio de 60 millones, 70, pero eso varía porque yo pude haber ganado 90 millones, pero resulta que pues tengo medicina prepagada, tengo intereses hipotecarios, tengo dependiente económico y me tomé todas las deducciones y me dio un valor a pagar cero en mi declaración. Como pude haberme ganado unos 70 millones y no tengo una sola deducción, sino únicamente la que me da el gobierno, que son el 25%, entonces es probable que ahí me pueda dar un impuesto a pagar. Entonces depende de la situación de cada persona, porque las declaraciones evidentemente son pues diferentes todas, y pues tendríamos que revisar el caso específico, qué tantas deducciones le pueden aplicar y si en este caso le aplica o no para pagar impuestos. Generalmente es a partir de un promedio de 60, 70 millones si no tiene deducciones. Si tiene deducciones, pues le va a dar saldo a pagar cero. Bueno, Tati, por aquí tenemos conectadas 39 personas. Muchas gracias por la compañía. Les recordamos nuestras redes sociales, se llama Tributa a través de las redes sociales. Y algo importante también, miremos, tenía algo que se me vino a la mente, pero se me olvidó en este preciso momento sobre algo que estaba... ya me acordé. Tati, ¿cuál es otro de los valores agregados y personalizados que tenemos nosotros en Tributa cuando le decimos al cliente tenga su declaración de renta? Es decir, nosotros intercambiamos por lo menos 4 correos con el cliente. El primero, donde le enviamos un enlace para que desarrolle una encuesta. El segundo correo, donde le solicitamos los documentos que va a adjuntar. El tercer correo, le enviamos un borrador de la declaración de renta para que el cliente lo vea.
y pueda dar su aprobación para realizar la declaración de renta definitiva. Pero hay un valor agregado que en el mercado comúnmente no se ve y tiene que ver con los anexos. Háblenos de los anexos, Tati. ¿Qué son los anexos? Claro que sí. Los anexos es un PDF que nosotros entregamos, que es como si fuera otra declaración de renta, pero entonces en el PDF explicamos casilla por casilla qué fue lo que se incluyó dentro de esto. En este caso voy a ponerles un ejemplo. Si fue el patrimonio de 200 millones, entonces en el PDF vamos a discriminar cuánto fue ese patrimonio, o sea, ¿qué fue ese patrimonio? Si el patrimonio estaba conformado por la casa, el carro, la moto, algunas cuentas bancarias, ¿sí? Lo mismo en el momento de tomar las deducciones, explicamos cuáles fueron las deducciones que se tomaron específicamente para cada cliente y al momento pues de dar el impuesto igual. Entonces, este es un valor agregado que no siempre, pues, todas las personas que tienen mi profesión lo hacen, pero a mí me encanta, pues, que el cliente entienda también la dinámica de la declaración de renta y entienda también por qué, digamos, le generó ciertos porcentajes y no simplemente que vea un papel con una cifra y que no entienda de dónde proviene la cifra, ¿sí? Entonces, este es un valor y además porque más adelante si de pronto la piden para un crédito de un banco o para solicitar de pronto una beca o pues la declaración de renta es un documento que piden para muchas cosas, entonces es importante también agregar un anexo que se evidencie que la información que está en la declaración de renta es transparente y pues que realmente puedan de pronto entender pues como todo el tema que está allí reflejado, ¿sí? Tati, recordemos entre cuánto oscila los servicios de nosotros para realizar la declaración de renta, entre cuántos valores oscilan. Perfecto, los valores de los servicios de las declaraciones de renta están entre 149.900 pesos hasta 199.900 pesos y tenemos un descuento especial por el tema del COVID-19 hasta el 30 de julio, el 10% de descuento. Y si nos traen un referido, vamos a darles 20.000 pesos. Este del referido sí está pues hasta que finalicen las declaraciones de renta. Entonces nos pueden traer un referido en agosto y nosotros vamos a darles 20.000 pesos de descuento en su declaración de renta. Entonces es una excelente oportunidad y pues juntos saldremos todos de esta pandemia. Entonces nos encanta dar para también recibir y realmente nos encanta apoyar a los pequeños emprendedores, a las pequeñas empresas, a las medianas y pues a las personas naturales que en este momento de pandemia pues están pasando por dificultades económicas. Bueno, Tati, antes de ir finalizando, ya redondeando, vamos a mirar las últimas preguntas que alcancemos a poder responder. Y Tatiana tocó un tema de los dependientes económicos. Recordemos que los dependientes económicos son aquellos, por ejemplo, como hijos menores de 18 años, hijos entre 18 y 23 años que están estudiando, es decir, nosotros estamos aportando como padres a su educación. Pueden ser también hijos menores de 23 años con alguna dependencia por factores físicos o psicológicos. Puede ser el cónyuge, ¿sí? O compañero permanente en situación de dependencia por ausencia de ingresos menores a 260 VTs. ¿Qué es VT? Unidad de valor tributario, ¿sí? ¿Y cuántos son menos de 260 VTs? Cada VT tiene un costo como de 34.270, si no me equivoco, para el año 2019, y esto equivale a 9.257.000 pesos, 820 pesos, más o menos, o un poquito menos, ¿sí? Estoy acá haciendo el cálculo. O también puede aplicar el dependiente económico para hermanos, ¿sí? En situación de dependencia, por ingresos menores a 260 VT. Recuerden que cada VT tiene un costo como de 34.270 pesos para el 2018. Entonces simplemente colocamos 34.270 por 260 y el valor que nos dé, ahí ya tenemos como el resultado. Si recibió ingresos ese hermano por debajo de ese valor.
o hermanos en situación de dependencia, ya sea física o psicológicos. Bueno, vamos a ir terminando, vamos a saludar por aquí a las personas, hay 29 conectados, 30 personas en este momento, agradecemos a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía y les invitamos a que nos puedan seguir a través de Tributa. Vamos a mirar por acá comentarios. Norberto dice, ya contesté la encuesta de satisfacción, 10 sobre 10. Muchas gracias, Norberto, muy, muy amable. Bueno, gracias, Norberto. Otra pregunta de Norberto, Tati, dice, cuando uno figura como dueño de una vivienda en escritura pública y si no pasa de 254 millones, entonces el único que declara es uno como titular. Eso es lo que le acabé de entender a su respuesta al otro compañero. Le repito, Tati. Sí, doctora, cuando uno figura como dueño de una vivienda en escritura pública y si no pasa de 254 millones, entonces el único que declara es uno como titular. Bueno, aquí tiene que ver con las tarifas. Coloquemos por favor la diapositiva de las tarifas y Tati ya nos explica para redondear ahí a Norberto, que muy amablemente nos pregunta. Ok, Norberto, entonces, si tienes un bien que supere los 154.215.000 pesos, tienes que declarar renta, ¿sí? Eso no necesariamente significa pagar, porque en este caso, si no tienes ingresos, solo tienes el bien. Yo tengo una casa que vale 200 millones, supera los 154.215.000 pesos, entonces yo tengo que declarar renta, ¿cierto? Porque me superó la tarifa. Pero eso no significa que tengas que pagar, a no ser de que de pronto tus ingresos también sean mayores a los 47.978.000 pesos. Entonces en ese caso ya tendríamos que revisar si tus ingresos superan ese valor. Pero si tus bienes superan la tarifa, simplemente tienes que hacer la declaración. Esta declaración, en el caso de no tener ingresos, se hace por renta presuntiva y este impuesto por renta presuntiva pues realmente no, generalmente da como hasta los 500 millones, da cero, ¿sí? Tiene que ser un patrimonio muy, muy, muy alto para que le tenga que dar un valor a pagar si es por tema de patrimonio, que en este caso están los bienes, ¿sí? Entonces, recuerda que pues la tarifa es 154.215.000 pesos, entonces si tienes un bien, pues hay que hacer la declaración por ese bien. Tati, aquí Norberto, yo no había visto la otra, o sea, complementó la pregunta donde él dice, la pregunta anterior me refiero al patrimonio familiar, ahí también entran los vehículos y demás bienes. Así es, Norberto, dentro del patrimonio están, por ejemplo, los bienes inmuebles como una casa, un lote, una finca, una oficina, locales. Tengo, por ejemplo, en el cementerio un lote, ¿sí? Destinado pues como tal a este propósito, una cuenta de ahorros, un CDT. Y para aclarar algo muy importante que dijo Tati, que si solamente tenemos el patrimonio y es un bien inmueble y digamos que vale 155 millones, ¿sí? Entonces, renta presuntiva, ¿qué significa? Significa que el Estado asume que ese bien inmueble de 155 millones de pesos, es decir, que superó la tarifa que ustedes pueden ver en la diapositiva donde dice bienes, está dando algún ingreso o está valorizándose como tal y por eso se hace un cálculo que se conoce como renta presuntiva, ¿sí? Hay unos cálculos, hay unos porcentajes que se aplican. Listo, bueno, vamos a ir terminando. Por aquí Rocío Herrera González dice, me parece muy bueno los valores agregados. Dice, para pequeñas empresas, ¿los costos en qué rango estarían, Tati? Perfecto. Bueno, nosotros hacemos un diagnóstico inicial. Este diagnóstico tiene un costo promedio, depende de la empresa, pues oscila más o menos entre 80.000 a 150.000 pesos y este mismo valor lo tenemos en cuenta en el próximo servicio que se va a tomar, digamos, frente al tema de, ya hablando de una consultoría contable o una contabilidad, ¿sí? En el diagnóstico nosotros podemos determinar pues el nivel o el volumen de la empresa que maneja y sobre eso podemos dar un precio específico, ¿sí? Generalmente pues no podría ahorita asegurar una tarifa específica porque eso va de acuerdo al volumen, pero lo que sí te puedo asegurar es que tenemos dos alternativas de pago, una en la que únicamente prestamos un servicio de consultoría y como el tema de asegurar toda la planeación tributaria
frente al tema de los impuestos y los estados financieros y pues digamos el empresario se encarga de la parte operativa, que es la de editar pues el documento soporte, y esta alternativa es muy chévere para las pequeñas y medianas empresas o para los emprendedores. Y la otra alternativa pues es donde nosotros hacemos todo el proceso y pues depende, ahí sí tendrías que contactarnos y nosotros pues te haríamos como un estudio específico para darte una tarifa, pero sí tenemos pues dos alternativas, una más amigable para las personas que están iniciando apenas en el mercado. Muy bien, listo, muchas gracias, muy amable, ya nos vamos a ir despidiendo. Rocío, efectivamente hacemos acompañamientos contables a pequeñas empresas, con mucho gusto nos pueden contactar. Y cuando Tatiana decía un valor agregado, es por ejemplo, Rocío nos dice, necesito que hagan un diagnóstico de mi empresa para ver cuánto me cobran por llevar la contabilidad. Y nosotros le decimos, listo, el diagnóstico le vale tanto. Si después de darle el diagnóstico, el concepto jurídico tributario, usted desea tomar el servicio, vamos a realizarle un descuento en el cobro general de lo que vale ese servicio que va a tomar. Bueno, de mi parte les agradezco mucho la atención dispensada, agradezco a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, a Wendy, a Flaminio, y pues le doy paso a mi compañera Tatiana para que ella también se despida y podamos finalizar esta transmisión y les agradecemos el acompañamiento. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, realmente me encanta compartir con ustedes. Recuerden pues que nos encuentran en redes sociales como Tributa, estamos en Facebook, en Instagram, recuerden pues nuestro logo, así nos pueden encontrar y pues realmente lo que queremos es hacer, como les dije al inicio, generar impacto en sus pequeños, medianos y pues a las personas naturales en sus negocios. Y pues nada, acá está el número de celular también donde nos pueden contactar. Gracias por todas sus preguntas y por estar acompañándonos y pues que tengan una excelente tarde.